Desde una nueva función en Google Chrome, las próximas mejoras en Edge Chromium, Windows 10 y Your Phone con una gran novedad, y sí, se ha filtrado cuándo podría llegar la actualización de Windows 10 21H1. Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de información de noticias de Windows 10 y todos los productos derivados de Microsoft. Así es que es importante destacar que deben de ver un video que estaré por publicar el día de hoy en el canal secundario acerca de que Google cerrará muchas funciones en Chromium. Así es que es importante que veas ese video que estaré publicando el día de hoy en el canal secundario, y también esta semana tenemos un video sensacional acerca de todas, pero prácticamente todas las novedades que traerá ya confirmado Windows 10 21H1. Así es que vamos a irnos ya al grano, porque hay una nueva función del buscador de Google contra las fake news, información sobre en qué medios y webs se pueden confiar. Y es que Google ha anunciado una nueva función para sus resultados de búsqueda. Se trata de un menú que aparecerá sobre cada resultado y que permitirá al usuario obtener información de Wikipedia acerca del sitio web que ofrece las informaciones. El objetivo, según dice la empresa, es facilitar a los usuarios poder reconocer los sitios web con los que no estás familiarizado. Así es que sin duda una gran alternativa para poder fiarse de un sitio web. Tal cual se mostrará un breve fragmento del artículo junto con la información sobre el medio o la web. Por otra parte, habría que destacar que en la próxima actualización de Windows 10, pues mira, ya estará completamente eliminado el antiguo Microsoft Edge. Así es que hay que destacar que Windows 10 versión 20H2 o posterior instalaba Edge Chromium. Ya lo sabíamos eso de antemano. Sin embargo, el antiguo Edge o heredado todavía se sigue incluyendo en el sistema operativo, lo que significa que Windows 10 viene con 3 navegadores preinstalados diferentes: Internet Explorer, el Edge antiguo y el Edge nuevo, en un nuevo paquete de idiomas lanzado para versiones preliminares de Windows 10 21H2. Microsoft parece haber dejado de ser compatible con el navegador Edge heredado. Este movimiento parece ser parte de los planes de la compañía para eliminar Microsoft Edge Legacy cuando se lance la actualización de otoño del 2021 a finales justamente de este año. Ten en cuenta que el antiguo Edge todavía está incluido en las versiones de vista previa, pero la filtración sugiere que Microsoft está tratando de unificar la experiencia de navegación de web en Windows. En algún momento los usuarios no podrán acceder al antiguo Microsoft Edge, tan cual como lo estás viendo ahí en ciertas builds, en específico esta clase de filtración. Y es que Windows 10 ya vendría prácticamente con el nuevo navegador Edge Chromium. Por lo tanto, el antiguo navegador Microsoft Edge prácticamente estaría mordiendo el polvo con la próxima actualización de Windows 10 21H1. Y hablando también acerca de Edge Chromium, la hoja de ruta justamente ha revelado las próximas mejoras que se vienen para Edge 90. Voy a ir directamente ya al grano a revelar esas clases de novedades. Pues mira, una nueva función para garantizar que las cookies no se reutilicen desde un dispositivo que no sea el dispositivo en el que se establecieron inicialmente. Experiencia de selección de textos más fluida y consciente en documentos PDF. También mejoras de autofill. Microsoft Edge finalmente recordará su fecha de nacimiento, que puede editar y administrar de cualquier momento en la configuración de su perfil. También en modo desarrollador, la actualización desactivará la advertencia, se desactivarán extensiones de modo desarrollador que aparecen dentro de la barra de herramientas. Y para el lector de PDF, Microsoft también parece estar probando una nueva función que permitirá imprimir la página actual seleccionando la opción de página actual dentro del cuadro de diálogo de impresión, y otra característica que permitirá buscar e insertar rápidamente los datos en formularios que normalmente no se completen automáticamente. Sin duda, este anuncio de la hoja de ruta se produce después de que la compañía pues comenzara a implementar la actualización de Microsoft Edge 89 con soporte para las pestañas verticales experimentales y pestañas para dormir. Y Edge 89 también incluyó mejoras de seguridad, rendimiento y privacidad. Así es que es la hoja de ruta para la versión Edge 90. Y ahora sí, hablando acerca de Windows 10, pues mira, una gran novedad: ya se puede ahora ejecutar varias aplicaciones de Android a la vez gracias a Your Phone y algunos dispositivos Samsung. Primero fue la posibilidad de ejecutar aplicaciones
Android en Windows 10 una a una, y ahora la opción de ejecutar varias a la vez gracias a la aplicación de tu teléfono o Your Phone y algunos dispositivos de Samsung que son compatibles. Esto se anunció hace unos meses y en los últimos días Microsoft ha confirmado que se ha hecho ya una realidad. Los teléfonos afortunados que ya han empezado a disfrutar de esta posibilidad son los dispositivos que tal cual estarás viendo ahí. Por ahora no se mencionan los nuevos Samsung Galaxy S21, que sin duda pues se supone que estarán totalmente compatibles con esta característica, así es que esta característica debería funcionar en los dispositivos compatibles que deben ejecutar Android 11 como mínimo y la última versión de la aplicación de Microsoft desde el pasado jueves, para que todo marche perfecto. Windows 10 debe de ser actualizado a la versión de mayo del 2020 o posterior. Si todo funciona según lo previsto y la vinculación se realiza con éxito, debemos poder acceder de forma instantánea a las aplicaciones de Android instaladas en nuestro terminal directamente desde nuestro PC con Windows y ejecutarlas simultáneamente como hacemos en cualquier aplicación de la computadora. Así es que mira, además de todo, ya sabemos la estrecha relación entre el dispositivo de Android con Windows 10 y mira, ya se ha mejorado esta gran novedad en Your Phone. Así es que por ahora desconocemos si Microsoft tiene previsto en un futuro próximo extender esta característica a otros dispositivos Samsung o de otra marca a corto plazo. Es lo que se sabe hasta ahora con el proyecto Lake. Pero hay que admitirlo que sin duda es una gran novedad que ahora se pueden ejecutar aplicaciones Android gracias a Your Phone ahí en Windows 10. Y luego después, ya para rematar, ya se sabe cuándo podría llegar la actualización de Windows 10 21H1, y esta semana voy a publicar un video acerca de todas las novedades ya finales de esa gran actualización, y gran actualización entre comillas porque se sabe que es un switch. Y bueno, voy a irme al grano acerca de esta noticia porque en los últimos días se descubrió, pues mira, que un desarrollador de Edge reveló el lanzamiento de Windows 10 21H1, que justamente pues en los últimos cambios introducidos en Edge Chromium por uno de esos developers se dejó caer cuándo podremos actualizar a la nueva versión de Windows 10. En ese cambio se aseguraba inicialmente que en junio de 2021, a principios de junio de 2021, última fecha de mayo, Windows 10 tendría una nueva API para desactivar los exploits, KTM, que justamente son esa clase de switch que justamente estarían activando todas las novedades de Windows 10 21H1. Al poco rato el mensaje fue editado para eliminar la supuesta fecha de lanzamiento y hacerlo mucho más genérica, pero siempre hay quienes ya le tomaron captura de pantalla. Podremos obtener esa actualización justamente en la última semana de mayo y en la primera de junio, así es que ahí lo tendríamos. Por ahora no se sabe más sobre esta supuesta fecha de lanzamiento. Microsoft editó el mensaje y no ha respondido a las preguntas de los usuarios. Solo nos queda esperar unos meses para ver si realmente se cumple la revelación de este usuario o no sorprende la actualización llegando antes de lo esperado. Por supuesto, los usuarios insider obviamente recibirán la actualización mucho más antes que el público en general, pero mira, se sabe de momento que es una actualización muy pequeña, que básicamente que con cada actualización acumulativa se van ahí generando pequeños exploits y al final pues mira, una que será el cual active ese switch para que en efecto ya se tenga activado todo de Windows 10 21H1. De todas maneras te invito a que no te pierdas ese gran video que voy a estar publicando en esta semana. Me despido ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Master Tutos fuera, peace out. Audio Jungle.